Bona tarda a tothom i benvinguts a aquest Palau Macaya, Centre UNESCO de Ciències Socials i Humanes, que va inaugurar l'any passat l'Audrey Soleil, directora general de la UNESCO, i que no deixa de ser una llavor don Federico Mayor Zaragoza. Federico, hijo, Pablo, que no ha pogut venir, conseller Duc, doña Cristina, president Pujol, Miquel Roca, don Eugeni Gai, Jaume Lanaspa, president del Club de Roma, amics i amigues, benvinguts. Jo volia dir-vos primer de tot l'excusa del president Fainé, que no ha pogut venir a l'acte, que hagués estat el seu desig, però sí que ha deixat un missatge que els hi vull transmetre i que l'ha escrit expressament per a aquesta ocasió. Avui ens reuneix en memòria d'un gran home, d'un home generós, compromès, d'un líder i forjador de consensos i d'algunes de les causes més nobles que poden existir. Perquè el nostre nom i la vida de Federico Mayor Zaragoza ejemplifican la perfecció. El empeño por la promoción y la educación cultural, la defensa de la paz, la no violencia, el respeto a los derechos humanos, la lucha por el desarrollo sostenible y la justicia social, con especial atención a la infancia, el compromiso con la democracia, la justicia global y el fenómeno de la ciencia y tecnología siempre al servicio de la humanidad. El llegat d'una persona universal. Destaco una persona universal i un gran humanista, un amic que ha deixat empremta amb el cor de tota una societat i, sens dubte, en el meu cor. Signat Isidre Fainé, president de la Fundació La Caixa. Com deia des del principi, això és una llavor. És un centre UNESCO de Ciències Socials i Humanes, llavor de don Federico Mayor Zaragoza, i moltíssimes gràcies per assistir. A vosaltres. Buenas tardes, buena tarda. Honorable senyor Jaume Duc, conseller d'Unió Europea i Acció Exterior de la Generalitat de Catalunya, president Pujol, querido Miquel Roca Junyent, querida doña Cristina, querido Jaume Lanaspa, presidente de la Oficina del Club de Roma Barcelona, participantes en la mesa redonda, señoras y señores. En nombre de toda la familia, representada hoy aquí también por mi sobrina Marta y por mis primos Manuel y Vicente, agradezco de corazón a la Fundación La Caixa, al Centro Internacional UNESCO en Ciencias Humanas y Sociales y al Club de Roma la organización de este acto de homenaje a mi padre. Y es un agradecimiento muy especial por muchos motivos, porque reúne a instituciones y personas muy importantes en su trayectoria profesional y vital, porque se van a tratar temas que le apasionaban y por celebrarse en Barcelona, su ciudad natal. Aunque se consideraba ciudadano del mundo, mi padre siempre se sintió muy ligado a Barcelona y a Cataluña, a sus escritores y poetas, a su cultura y a su idioma, y así nos lo transmitió a toda la familia. Me disculpan de todas maneras que hoy no pueda hablarles en catalán, o podría, pero mejor en castellano. En sus últimos años, al que viviesen en Cataluña dos de sus nietas, mi hija Irene y mi sobrina Marta, y sus bisnietos Pau y Violeta, y otra bisnieta en camino, han sido motivo adicional de cercanía y vínculo a su tierra, que también era la de sus padres. Los temas que se abordarán hoy aquí, como la educación universal, la ciencia al servicio de la sociedad, la promoción de los derechos humanos y, en particular, los de las mujeres y los niños, el deber de memoria, la búsqueda de alternativas para un desarrollo sostenible, la cultura de paz, han estado siempre presentes en el desempeño de mi padre en distintas instituciones. Como saben, en el ámbito más científico, promovió ya hace 50 años la creación del Centro de Biología Molecular, Centro Mixto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y de la UAM, así como el CEDEM, el Centro de Estudio de Enfermedades Moleculares, centrado en la prevención de las enfermedades genéticas neonatales. También, al inicio de este siglo, contribuyó al diseño del European Research Council, el ERC, gran instrumento de la política científica europea. Por otra parte, como también muchos de ustedes recordarán, de su mandato en la UNESCO entre 1987 y 1999, entre otras iniciativas, se impulsó la Declaración Mundial sobre Educación para Todos, el informe a la UNESCO
de la Comisión Internacional sobre la Educación para el Siglo XXI, presidida por Jacques Delors, la Declaración Universal sobre el Genoma Humano y los Derechos Humanos y la Declaración y Programa de Acción sobre una Cultura de Paz, adoptados por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1999, base sobre la que creó a su regreso a España para continuar con su empeño de contribuir a construir un bastión de paz en la mente de todas las personas, la Fundación Cultura de Paz, a cuyas actividades la Fundación La Caixa ha prestado y sigue prestando un apoyo indispensable del que mi padre estaba profundamente orgulloso y agradecido. En toda su trayectoria científica, política, internacional y personal, mi padre ha vivido con la urgencia, la pasión y el compromiso de quien piensa, como en el poema de Miquel Partí-Pol que tanto le gustaba, que tot està per fer i tot és possible. Enlazó sus facetas de científico y de hombre de acción, el atreverse a saber con el saber atreverse, combinando la curiosidad y la mente abierta propia de la actividad investigadora con la voluntad de trasladar el conocimiento para el bien de la sociedad. Acudo aquí a fuentes autorizadas que le conocieron bien. Su admirado amigo Isidre Fainé, que agradezco muchísimo las palabras que se acaban de leer aquí, decía en el prólogo del libro Recuerdos para el Porvenir, y cito lo siguiente: Federico es una persona creadora y transformadora sobre una base que combina un inconformismo crítico, porque no se resigna a permanecer pasivo ante lo que considera inaceptable, y autoexigencia racional, porque se siente impulsado a actuar con rigor y efectividad. Los logros de Federico han descansado firmemente en el poder de sus ideas, de sus argumentos y de su palabra, que además siempre ha defendido con la mente abierta, dispuesto a escuchar a los demás. Fin de la cita. En ese sentido, mi padre disfrutaba muy especialmente de las reuniones del Club de Roma, donde el contraste de ideas con personas como su presidente Isidre Fainé, con Jaume Lanaspa, con Luis Morán y tantos muchos miembros era muy enriquecedor, y así nos lo transmitía. Además, como hoy también se recordará, mi padre recurrió con frecuencia a la poesía como instrumento para abordar las preguntas y problemas esenciales. Vuelvo a citar a otro viejo amigo suyo, Gabriel García Márquez, que en su contribución al Liber Amicorum, que se publicó en 1994 con motivo del 60 cumpleaños de mi padre, titulaba un capítulo El optimismo insaciable de Federico. Y allí decía: tal vez ese raro carácter le venga de ser científico y poeta al mismo tiempo, dos pasiones que se sustentan en la misma fuente y con los mismos métodos. Tal vez de ahí le venga su sentido del tiempo, que él mismo ha resumido en el título de un libro, Mañana siempre es tarde. Se le nota hasta en el modo de caminar, de hablar rápido y de terminar pronto. Sin embargo, los que le conocemos bien sabemos que en realidad actúa de inmediato, pero piensa sin prisa, que sabe ordenar su imaginación y pone unas ideas dentro de otras, como las cajas chinas, para que se maduren unas a otras y puedan intentarse hasta la que son imposibles. En estos tiempos de gran incertidumbre y desasosiego, necesitamos más que nunca brújulas capaces de reorientarnos hacia las verdaderas prioridades, madurar nuevas ideas y alternativas, aunque nos digan que son imposibles. Instituciones como la UNESCO, la Fundación La Caixa y el Club de Roma son esenciales en esta tarea, impulsando, como se va a hacer en este acto, la reflexión y la acción sobre los grandes temas educativos, científicos, de igualdad, de sostenibilidad, de solidaridad y cultura de paz, capaces de configurar un futuro viable. A buen seguro a mi padre le hubiese encantado participar en esta sesión. Y me permito concluir mi intervención con uno de sus poemas. Para conservar la memoria, las huellas del hombre, sus caminos, para esclarecer sus pasos de mañana, tenemos, hijos míos, amigos míos, desconocidos míos, que construir todo junto al abismo, en el lugar áspero y único de nuestro futuro, única riqueza compartible. Muchas gracias, moltes gràcies. El honor de haber conocido y trabajado junto a Federico Mayor Zaragoza. Comienzo este mensaje recordando lo que don Federico mismo nos pidió de forma clara en su poema titulado Cuando mi voz se apague, escrito en Tortosa en 2013 y que nuestro querido embajador de España, Miguel Iceta, leyó en su ceremonia en París recientemente. Y cito: no perdáis el tiempo en homenajes, defended las causas que han dado vida a mi existencia.
En este profundo mensaje de despedida anticipada nos instó a no llorarlo, lo cual no es posible, a no hacerle homenajes y aquí estamos, pero también a continuar la batalla. Y así lo haremos, con la firme convicción de que la mejor forma de honrar su memoria es seguir adelante con la lucha por un mundo más justo, más pacífico, más humano. Y para mí es un profundo honor representar aquí a la UNESCO, institución que tanto le debe a don Federico. Sus huellas indelebles quedaron impresas en nuestra casa al hacer del mandato de la UNESCO la educación, la cultura y la ciencia unos vehículos poderosos para el diálogo intercultural y el acercamiento entre las naciones. El máximo propósito de la UNESCO, que es promover la cultura de la paz, quedó grabado en su enorme legado, pero también en el entendimiento de la educación como una acción transformadora y en la ética de la ciencia y la tecnología. Y como subdirectora general del sector de Ciencias Sociales y Humanas, encargado del trabajo de la UNESCO en la ética de la inteligencia artificial, nos hemos beneficiado inmensamente con su acción y su legado. Y recordamos tantas conversaciones con gratitud y afecto. Y fueron muchas porque el año pasado lo invitamos a celebrar 30 años del establecimiento de programas faros como los comités de la ética de la ciencia y la tecnología. Y ahí estuvo él compartiendo su visión de por qué teníamos que seguir promoviendo este aspecto. Él también creó el programa de la Ruta de las Personas Esclavizadas, la utilización de la historia para recordarnos de dónde venimos y a dónde vamos, la Ruta de la Seda, el Galeón de Manila y muchos, muchos más. Y su liderazgo se vestía de más de gracia. En uno de tantos intercambios nos comentó que, sentado en su oficina, se dio cuenta que su título decía director general. Y pues entonces se dedicó a dirigir sin pedir permiso. Y vaya que lo hizo. Lo hizo con determinación, con una claridad de propósito, que fue un verdadero faro para la UNESCO hacia un enfoque de acción y resultados que sigue siendo la luz que nos orienta en la actualidad. Y la batalla la dio hasta el último momento. Recuerdo todavía hablar con él hace algunos meses y no solo compartía su sabiduría, sino que tenía algunos propósitos tan simples como reformar el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Amigas y amigos, su partida nos causa una profunda, profunda tristeza. Pero su legado nos deja una responsabilidad inmensa. Nos dejó muchas tareas y compromisos por cumplir. Y en este mundo, cada vez más dividido y polarizado, sabemos que la mejor forma de recordarlo es siguiendo sus deseos. No detenernos, no rendirnos, tomar el relevo y seguir construyendo el futuro que él soñó y por el que tanto, tanto luchó. No puedo dejar de expresar mi profundo agradecimiento a la Fundación La Caixa por su incrementable apoyo a la UNESCO y de hecho por ser quienes nos conectaron con don Federico una vez estando aquí en esta institución y además por mantener este espíritu de colaboración siempre vivo. Sobre todo a Sergi Longhi y a Josep Olé, pero también al Club de Roma que sé que están en esta celebración y a todos sus amigos, a su familia, a la querida ciudad de Barcelona, a Cataluña. Y es un honor saber que el Palau Macaya, Centro Internacional UNESCO de Ciencias Humanas Sociales, así como el trabajo conjunto entre la UNESCO y Caixa Forum Macaya, siempre serán un recordatorio de los orígenes y las aspiraciones de don Federico. Como les dije, el poema que cité al principio se titula Cuando mi voz se apague. Pero a través de quienes continuamos sus batallas, su voz seguirá siendo la nuestra y su legado jamás se apagará. Recordemos siempre a don Federico. Buenas tardes. Bueno, primero de todo, muchas gracias por su presencia, porque con ella enaltecen el homenaje que hoy queremos rendir a Federico Mayor Zaragoza. Muchísimas gracias. Y no voy a nombrar todas las personas ilustres que nos acompañan porque me alargaría mucho. Pero todos y cada uno de ustedes, muchísimas gracias y nos sentimos emocionados y honrados por su presencia. Tuve el privilegio de coincidir, sobre todo en los últimos años, a menudo con Federico, un poco en UNICEF, donde él era presidente del Consejo Asesor de UNICEF España, yo también tengo un compromiso con la institución, y sobre todo en las juntas del Club de Roma. Para mí, ir a la Junta Directiva del Club de Roma era un acicate
notable porque, entre otras cosas, iba a coincidir con Federico, que siempre nos ilustraba con sus reflexiones. Bien, les confieso que hace años, ahora como 15 o 20 años, que siempre he pensado que cuando sea mayor me gustaría ser como Federico. Bueno, pues llevo muchos años siguiendo el ejemplo y la figura y la excelencia y el afán de imitación de una persona como Federico Mayor Zaragoza. Y una cosa que me encantaba de Federico Mayor es que desmentía todos los tópicos al uso. Primer tópico, nadie es profeta en su tierra, mentira. Federico fue profeta en Tortosa, en Barcelona, en Andalucía, donde era hijo predilecto, en Cataluña, en todas partes, en Madrid. Fue profeta, tiene medalla d'or de la Generalitat de Cataluña, Creu de Sant Jordi, ha sido profeta en todas las ciudades a las que ha estado vinculado en mayor o menor medida. Segundo tópico, las personas con la edad ganan en conservadurismo y en conformismo. Mentira. Federico era todo lo contrario. Conforme ganaba años, ganaba en inconformismo, en audacia, en libertad intelectual. Bueno, a mí me asombraba y me impresionaba porque hace mucho tiempo que me pasó por la izquierda. De hecho, así en plan coloquial. Es realmente una persona... Otro tópico más. Inevitablemente, con los años, pues hay cierta decadencia intelectual. Otra mentira. En el caso de Federico, bueno, recuerdo que en la última reunión que teníamos de la Junta Directiva del Club de Roma, estaba prevista el 5 de diciembre pasado, no pudo asistir por razones de cierta incomodidad física y, como no iba a intervenir, tuvo la amabilidad del día anterior de enviarnos sus últimos artículos, que eran como entre septiembre y noviembre, de franca actualidad e interés. Entonces, el vigor intelectual de Federico ha estado presente todo el tiempo y encima dice mi mujer que seguía siendo guapo. O sea, que es realmente el colmo. O sea, es una persona singular, es que realmente es fuera de lo corriente. Y por no largarme, algunos rasgos de la persona de Federico que me impresionaban. La precocidad. A los 34 años, rector de la Universidad de Granada. Hombre, no es, ya a los 53, director general de la UNESCO. No es frecuente llegar a esta responsabilidad a edad tan temprana. La generosidad. Qué fácil era oír a Federico Mayor hablar bien de alguien y qué difícil, para mí imposible, oírle hablar mal. Siempre hablaba bien de los demás, hablaba bien de las iniciativas ajenas, enaltecía... Bueno, si ustedes lo hubieran oído hablar de lo bien que hacíamos las cosas en el Club de Roma en Barcelona, se habrían avergonzado como yo, vamos, se habrían sonrojado, seguro, pero que era de un natural generoso con todo el mundo. Su actitud de diálogo, una de las cosas, unos inventos felices de Federico Mayor era el transponer el civis pacem para bellum por civis pacem para verbum. Qué manera tan ingeniosa, tan culta y tan sencilla de transmitir aquello que quería promover y por lo que luchó durante toda su vida, creo. La humildad. En estos últimos años, en 2 oportunidades me pidió consejo y ambas veces me dejó muy impresionado, porque pensaba cómo alguien con la experiencia, la sabiduría, el bagaje, etcétera, de Federico Mayor tiene la humildad y bueno, me parecía una impertinencia darle consejo o sugerirle algún cambio a un posible artículo comprometido, pero tenía la humildad de hacer estas cosas con toda naturalidad además. Participaba en todas las iniciativas de diálogo que le pusimos, pues recuerdo en el 2015 los diálogos del Prado, en el 2020 el ciclo sobre polarización y diálogo en sociedades democráticas. El año pasado estuvo aquí en instancia de la presidenta del Grupo Català del Club de Roma, Rosa María Garriga, en un almuerzo de trabajo en esta misma casa. Bueno, que tenía esta disposición al diálogo y a la colaboración. La bondad, era un hombre bueno, como sus amigos notables, que se sepa, de Federico Mayor, como Mandela o Gorbachev, son buena gente, personas que han sido buenas en la historia de la humanidad. Federico está a este nivel de bondad, creo, y además de esperanza. Federico, yo estoy seguro, y tampoco mi conocimiento era tan íntimo y tan próximo, pero estoy seguro que murió esperanzado, murió manteniendo la esperanza. Y esto es una persona con su bagaje y con su conocimiento de la realidad, no era ningún ingenuo, tenía mucho conocimiento y aún así era un hombre esperanzado.
por todo esto. Es un honor y un privilegio, y no me largo más, tener la oportunidad de hacer una referencia a él, tomando el pretexto de que soy el moderador de la mesa redonda, que es lo importante. Yo es que he abusado un poco, pero no podía evitarlo, no podía contenerme. Y ahora vamos a entrar en lo importante que es la mesa redonda. Y cuando decimos abordar esta mesa redonda, pensamos en los tres grandes temas a los que Federico había dedicado tiempo, energía, reflexión y sabiduría. Son la educación universal, la ciencia al servicio de la sociedad y la cultura de paz, para simplificar. Entonces, por este orden, exactamente, tenemos a tres personas en la mesa que ustedes conocen, que son Joan Manuel del Pozo, presidente del Consell d'Educació de Catalunya, Denise Nanís, directora científica del Instituto de Salud Global de Barcelona, y Cristian Boltheimer, director del Instituto Català Internacional per la Pau. Abordaremos por este orden los temas de educación, ciencia y cultura. Y en principio, a lo largo de 15 minutos, por parte de cada uno de ellos, con toda libertad de que puedan ser 13,5 o 14,7. Endavant, sisplau, Joan Manuel. Moltes gràcies, senyor Lanaspa. Moltes gràcies a l'organització d'UNESCO, la Caixa, Fundació La Caixa i Club de Roma per permetre'm participar en un acte d'homenatge que considero just i necessari. Referit a qui es refereix, Federico Mayor Zaragoza, com s'ha dit, una personalitat catalana universal, una persona que en àmbits molt diferents ha donat de si a la humanitat ànim, ha donat empenta, il·lusió, esperança, paraula que has fet servir finalment, que crec que li escau molt. És una persona que transmetia un sentit esperançat de l'existència, que és un valor importantíssim. Bé, jo voldria simplement dir que quan se m'encarrega i se'm diu també el títol possible de la meva intervenció, l'educació universal, em sembla perfecte, no hi poso cap esmena, i com a marc de la meva petita intervenció faig el comentari justament d'aquest títol. L'educació universal. En primer lloc, l'educació com a concepte essencial, que era per ell, naturalment, Federico Mayor, un concepte, un valor essencial de l'existència humana personal i col·lectiva. Sense educació no seríem individualment res, sense educació la humanitat tampoc seria res. I tant en col·lectiu com en individual necessitem construir-nos perquè naixem molt precaris. La humanitat individual i col·lectiva és un monument a la precarietat. I substituir aquesta precarietat per alguna construcció amb sentit és feina de l'educació. No només de l'educació en el sentit escolar estricte, però sí també a través d'aquest sentit escolar estricte, que és el mínim necessari. En segon lloc, l'adjectiu universal. S'entén que sobretot vol dir, que és el que ell volia i per al que va treballar intensament, fer que tots els nens i nenes de tot el món arribin a fer efectiu el dret que diuen els drets humans que tots tenim a l'educació. Que tots tinguin capacitat d'accés, possibilitat d'accés a una formació que els permeti, com dèiem, construir alguna cosa que tingui sentit i significat per la seva vida. Aquest és un dels sentits de la paraula universal, però n'hi ha un altre que seria més cap endins de la pròpia persona. La persona és un complex altament elaborat, o ho pot ser. I també té sentit dir que Federico Mayor Zaragoza, en la seva transmissió de conceptes educatius, era defensor d'una educació holística, és a dir, d'un tractament de cada persona com un conjunt que mereix créixer tot ell equilibrat i en els més diversos sentits. El que podríem anomenar un poliedre en què tots els cantons tinguin color i tinguin força. Aquest sentit de l'educació que va més enllà de la pura competència per exercir una feina o un ofici. Dels molts perfils de Mayor Zaragoza, sens dubte, el perfil educatiu no diré que sigui el més important, perquè m'ho podrien discutir els col·legues que parlaran de la ciència o de la pau, però sens dubte és molt rellevant. És un perfil d'ell molt conegut i molt estimat. I és un perfil en què predomina tant l'aspecte d'educant com d'educador. Un perfil educatiu fort, perquè les dues cares les té molt subratllades, en el sentit següent. Ell va ser educat en una de les millors escoles de la tradició educativa catalana, Virtèlia, que casualment, per als que no ho coneguin, estava situada en un palauet que ara ocupa l'antic edifici de la IBM i la Conselleria d'Educació, aquella barca de rajols que hi ha a la Via Augusta. Doncs bé, allà hi havia hagut un palauet dels comtes de Fígols que havia estat durant un temps a Escola Virtèlia i on es van formar moltes de les persones, algunes de les quals ens acompanyen, entre elles Federico Mayor Zaragoza. Després ve la seva formació universitària, farmàcia, el doctorat, sempre amb premis extraordinaris de tesis, etc.
L'exercici docent brillant, això també és un aspecte que subratlla la seva potència educadora, i, finalment, el compromís polític amb l'educació. És a dir, és una persona ben formada, ben educada, és una persona bona educadora i, finalment, és una persona que s'ocupa de gestionar interessos col·lectius de l'educació, com a rector, com a ministre d'Educació i com a director general de la UNESCO. Per tant, diríem, una personalitat des del punt de vista educatiu completa i admirable. Bé, passaria breument i resumidament, i si em permeteu, injustament, i demano perdó per la injustícia, a resumir una mica els fets i les idees que podrien subratllar-se de les seves aportacions en el terreny de l'educació. Fet, n'acabem de dir un, va ser rector a Granada, molt jove, has dit 34 anys, l'any 69 exactament, i un detall important del rectorat. Sabeu que encara ara als rectors se'ls diu excel·lentíssims i magnífics senyors o senyores. Bueno, és una expressió d'una prosopopeia sensacional, no? Bé, aquest excel·lentíssim i magnífic senyor rector, a l'any 69, rebia estudiants setmanalment al rectorat per parlar amb ells. És un detall importantíssim, perquè la prosopopeia rectoral, que, sens dubte, és gran ara i abans amb tota seguretat era excessiva, ell la va portar al terreny de la vida real, escoltant estudiants i, ens consta, segons es va dir en la laudatio que li van fer quan el van nomenar honoris causa a la UNED, fins a la matinada algunes setmanes. És a dir, un exercici de realisme educatiu extraordinari. Un altre fet important és l'aliança de la ciència amb tot el que sembla que no és ciència. Aquesta nova aliança que defensava ell, juntament amb Prigogine, entre ciència en el sentit més positivista de la paraula, però també les humanitats, també les arts i també la perspectiva ètica, que avui comença a posar-se més en valor, vistes les amenaces que es deriven de determinades ciències i tecnologies sobre el benestar de la humanitat i sobre els seus drets. Doncs bé, molts anys enrere, Mayor Zaragoza també va implementar aquesta perspectiva de connexió entre ciència, humanitats, art i ètica. A la UNESCO, per descomptat, la seva campanya permanent perquè l'educació arribés a tots els éssers humans en qualsevol país a costa de l'armament, detall que ell no deixava de recordar i segurament també sortirà la seva consideració des del punt de vista d'ell defensor de la pau. A l'any 1990 va posar en marxa el programa UNIT 20 i Càtedres UNESCO, molt conegut, i aquí n'hi ha, diguem-ne, una expressió en aquesta casa, que promou la interconnexió universitària mundial amb un gran èxit, sobretot entre el nord i el sud, per facilitar que estudiants del sud tinguessin més possibilitats de desenvolupar els coneixements superiors fins a màsters i doctorats. El 1992 té també una idea brillant, ell que apreciava molt el coneixement allà on fos, de convidar un dels grans homes d'Europa, dels grans europeistes, Jacques Delors, perquè faci un cèlebre informe que té un títol que segurament tots recordeu, Educació, : hi ha un tresor amagat a dins, on Delors proposa que aprenguem, a través de l'educació, a ser, a fer, a conèixer i a viure junts. També fa un encàrrec, ja just al final del seu mandat com a director de la UNESCO, a Edgar Morin, un altre gran pensador, feliçment encara viu, ja passats els 100 anys, i fa un llibret que és extraordinari, que és els 7 coneixements necessaris per a l'educació del futur, d'on recordaré només una de les cites importants: hem d'aprendre a navegar en un oceà d'incerteses entre illes de certesa. Les illes de certesa són els esforços científics, els esforços humanístics, els esforços socials, que van constituint espais de relativa seguretat perquè puguem navegar entre ells enmig d'un oceà, mar o oceà, diuen alguns, d'incerteses. Bé, acabo amb l'altre capitolet, si això són fets de la seva vida com a educador, com a polític de l'educació, algunes idees. En connexió amb Delors, va afegir-hi, en aquells aprendre, a ser, fer, conèixer i viure junts, i va afegir a emprendre. I algú dirà, emprendre, que és estrany, no? Perquè això és economicisme, és mercantilisme. No, perquè ell va dir emprendre per promoure educativament els ciutadans a ciutadans conscients, compromesos i solidaris. És a dir, empresa educadora. No estava en contra de l'empresa productiva, evidentment, però sí que pensava que s'havia d'aplicar el concepte d'emprendre, és a dir, de tenir iniciativa i afrontar riscos perquè es difongués l'educació en el món. Una altra idea seva, l'educació és diferent de la capacitació.
Certament, moltes vegades reduïm l'educació a una formació per al treball. I molta gent pensa inclús que una idea que ell defensava també, la formació al llarg de la vida, com si fos una actualització per poder treballar millor i cada dia actualitzar les capacitats estrictament aplicades al treball. No, és una voluntat, la seva de dir l'educació de les persones és molt més que la seva capacitació tècnica o capacitació laboral. És una formació que ha de portar habilitats crítiques i valors com la solidaritat i el respecte, entre altres, i que és la base necessària, deia, d'una societat justa i equitativa. Deia també quelcom que és molt modest, molt humil, però que indica alta sensibilitat i capacitat educadora. Educar és un procés d'acompanyar i compartir. És a dir, ell que era un savi, evidentment, no entenia l'educació com la magistratura superior que fa lliçons magistrals. Per cert, sobre les lliçons magistrals hi havia un cèlebre professor de filosofia medieval francès que va dir, quan li van preguntar, vostè està a favor o en contra de les lliçons magistrals? Diu, estic en contra perquè la majoria no ho són. Bé, és una trampa la magistral. Ell que podia haver estat magistral tota la vida, doncs també deia que sobretot és acompanyar i compartir. És a dir, és una posició, i fixeu-vos que en l'origen de la paraula pedagogia, tan venerable des del punt de vista educatiu, el que hi ha és el que porta el nen a l'escola. És que és un fet d'acompanyar, que és un fet d'estic amb tu perquè et puguis construir com a persona. Bé, també deia, i ho deia abans que passés el que ha passat ara, molt recentment, darrers mesos, darrers dies, davant d'una governança plutocràtica i supremacista cal una democràcia internacional que té un nom, Nacions Unides. Abans s'ha parlat de la reforma del Consell de Seguretat, una idea interessant, i fàcil. Bé, deia també, la impunitat és incompatible amb la democràcia. Bé, no cal comentar res a la vista del que estem contemplant aquests dies. I m'has pres, amable Jaume, una frase molt bonica per citar per part de la meva modesta formació com a llatinista, el si vis pacem, en sentit clàssic és pacem, en pronunciació vaticana és pacem, però bé, aquí hi ha un debat. Sí. No, la vaticana és la que triomfa. Si vis pacem para verbum. És a dir, si vols la pau, prepara la paraula. Perquè és en la paraula, és en la deliberació, que diria el gran filòsof polític Habermas, que es pot construir una societat justa, democràtica i pacífica. Acabaria dient, per tant, que em sembla que el que podem dir des de la modesta perspectiva d'un responsable de l'educació, que Federico Mayor Zaragoza, va ser un educador, primer, a temps complet, perquè diguem-ne que vessava d'educació, estigués on estigués, encara que fos en un àpat entre amics. Jo diria, per acabar, que era educador a temps complet perquè sabia escoltar. Parèntesi. En una ocasió de les que vaig tenir, no moltes, de compartir amb ell, jo era només regidor d'Educació a Girona i em havia tocat organitzar un acte, no recordo ja de què anava, i com a regidor d'Educació jo presentava l'acte, ell era l'invitat i ponent principal, devia parlar jo els meus primers 5 minuts per introduir l'acte, i quan ell va començar la seva ponència, que evidentment era magistral, es va permetre el luxe de dirigir-se a coses que jo havia dit, no en una ocasió, sinó en 3 o 4 o 5, és a dir, m'havia estat escoltant, que no ho necessitava. No ho necessitava, però havia tingut la delicadesa d'escoltar aquell regidor de ciutat petita per després lligar-ho amb la seva ponència principal. Doncs bé, sabia escoltar, enraonar, paraula venerable de la llengua catalana, que vol dir a la vegada parlar i pensar, la raó, enraonar, empatitzava, compartia, estimulava i tenia un profund sentit de la justícia. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Gràcies per la teva correcció com a pronunciació llatina. Procurarem millorar-ho. Academicismes. Ara, sisplau, Denise, ara parlem de ciència. Muchas gracias. Gracias, es un honor estar aquí en esta mesa y compartiendo trozos de vida de Federico Mayor Zaragoza aquí con su familia y con todas las personas que tienen recuerdos de él. Él representa, y lo comentábamos antes, el perfecto ejemplo del humanista científico. Era un hombre brillante y profundamente dedicado a la ciencia
como hemos dicho, a la educación equitativa y también a la cultura de la paz. Dedicó su vida sobre todo a construcciones de puentes, al final, puentes entre científicos, entre disciplinas, políticos, instituciones, países, y siempre defendiendo, respecto a la ciencia, que los logros de la investigación científica tenían que llegar a aliviar o evitar el sufrimiento humano. O sea, la ciencia era al servicio de la humanidad y, sobre todo, aliviar el sufrimiento. En ciencia fue discípulo de los mejores en España e internacionalmente, y muchas veces él ha citado un precepto de Hans Krebs, un premio Nobel, en cuyo laboratorio Federico Mayor pasó una estancia, que decía: en investigación no depende, el éxito no depende de todos los datos, los experimentos, las muestras que uno puede tener. No, el éxito en investigación depende de ver lo que otros ven también y, sobre todo, de pensar lo que nadie nunca ha pensado, lo que nadie ha pensado antes. Y yo creo que esto es un mensaje que todos los científicos tendrían que integrar en la hora en que estamos de acumular datos y no parar en pensar en lo que nadie ha pensado. Él hizo contribuciones, como sabemos, tanto contribuciones directas a la ciencia como indirectas a la ciencia y la educación, que va muy vinculado a la investigación, la actividad investigadora. Siempre para la promoción de la investigación, la ciencia y el intercambio de conocimiento. Su investigación se centró principalmente en la biología molecular y la genética, o sea, la base de la vida, como no, realmente las bases de la vida. Además, su visión de la ciencia siempre iba más allá que la ciencia básica, buscando siempre las aplicaciones que pudieron aliviar el sufrimiento, mejorar el bienestar y la salud global. El transcurso en sus investigaciones en los años 60-70, principalmente, como hemos dicho, en Granada, en Madrid, donde ocupó posiciones como rector y también la catedrática de bioquímica, se focalizaron en la bioquímica de enfermedades hereditarias que conducen a un daño cerebral irreversible en niños. Y él decía siempre en la irreversibilidad es en lo que tenemos que trabajar. Eran estas enfermedades hereditarias que, si se empieza un tratamiento en primeros días, semanas de vida, se puede evitar el daño cerebral y dar vida a estos niños. Eran enfermedades raras, enfermedades minoritarias, que quiere decir que poco frecuentes, pero con este daño irreversible que tenía solución. Existían tratamientos, pero se necesitaba diagnóstico. Entonces, él en sus investigaciones buscó desarrollo diagnósticos precoces para algunas de estas enfermedades metabólicas y abrió todo un camino a la investigación en esta área. Aplicando este diagnóstico molecular en lo que se conoce como la prueba del talón, que es una gota de sangre, un talón de un recién nacido que permite diagnosticar enfermedades congénitas, él advocó también para la ética del tiempo. O sea, no basta, no es suficiente tener el diagnóstico cuando los sistemas de salud lo tienen que implementar con mucha rapidez en los primeros días, semanas de vida del niño. Esto para permitir el acceso al tratamiento. Entonces, Federico Mayor Zaragoza, como humanista científico, lo repetiré varias veces porque es humanista científico y constructor de puentes, reconoció justamente, y lo hemos hablado aquí, la importancia de promover la traslación de la ciencia a los sistemas de salud. Ya en 76, él fue uno de los instigadores de la puesta en marcha de dicha prueba de talón en la provincia de Granada, y esta iniciativa pionera
en España permitió poner en marcha todo el Plan Nacional de Prevención para el diagnóstico precoz de enfermedades metabólicas. Y esto fue la base de los programas de detección que tenemos hoy implantados en toda la sanidad pública para detectar enfermedades en los recién nacidos. Hoy en día, en el mundo de la ciencia, repetimos que la investigación científica se debe abordar desde la bancada del investigador hasta el sistema de salud. Pero Mayor Zaragoza lo llevó estratosféricamente más lejos, porque él llevó desde la bancada del investigador hasta el derecho humano. Como bien sabemos en su trabajo con la paz y con derechos humanos, en 2023, al celebrarse el 75º aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, él propuso como derecho humano el acceso a la prevención de enfermedades en recién nacidos a las que se puede evitar los daños irreversibles. Trabajó efectivamente en esto con el Alto Comisario de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y su incansable esfuerzo buscaba garantizar que todos los recién nacidos del mundo pudieran acceder a este diagnóstico para tener un tratamiento independientemente de su lugar de nacimiento. O sea, desde la bancada al sistema de salud es lo que muchos humildemente trabajamos, y aquí tenemos el ejemplo de la bancada hasta el derecho humano. A este impacto directo que ha tenido su ciencia se suma su labor de promoción y de facilitación de la actividad investigadora. Esto por su papel en la política científica a nivel nacional e internacional. Y aquí hemos hecho referencia a algunos de estos puestos en que él ha podido influenciar en la política científica. Se ha hecho referencia a 74, cofundador del Centro de Biología Molecular, Severo Ochoa, y su director. Esto fue una tarea magistral y pionera, porque era unir investigadores de 3 instituciones, una universidad y 2 institutos del Consejo de CSIC, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, en una institución multidisciplinar al servicio de salud humana. Hoy aspiramos todos a estos esfuerzos, a hacer esto que ha hecho en los años 70, que todavía tenemos dificultades en conseguir hoy en día unir instituciones científicas y fomentar la multidisciplinariedad. También impulsó la ciencia a nivel nacional desde sus puestos, que no repetiré respecto a sus dirección en funciones del CSIC, diputado del Parlamento Español, ministro de Educación y Ciencia y presidente del Consejo Científico de Fundación Ramón Areces, dedicada a promover la ciencia en España, donde tuvo también un impacto, y lo hemos comentado aquí, resonancia internacional, porque aquí la educación va muy ligada a la ciencia, es como director general de la UNESCO. Se inicia las cátedras que justamente tienen, yo creo, unos 1000 hoy en día, que no es poca cosa, unir en esfuerzos comunes diferentes universidades, diferentes países, y sobre todo para ayudar a países del sur, países en desarrollo o ahora de recursos, bajos recursos, a acceder a mejorar sus capacidades académicas y la investigación científica. Pero también me gustaría volver a comentar, como humanista científico y constructor de puentes, cómo él continuó promoviendo la traslación de la ciencia para aliviar este sufrimiento humano. Se hizo referencia al European Research Council, continuó a nivel europeo justamente como cofundador de la iniciativa For Science in Europe y como su director en 2007. Y esto trabajando también que la traslación, hemos hablado de la bancada a derecho humano, pero también
para llenar este lenguaje diferente entre la ciencia y la política. Entonces, era justamente que las ideas de la ciencia tienen que llegar a los responsables políticos, que hoy nos parece una evidencia, pero no lo era tanto en la época. Él demostró su compromiso con la cultura igualitaria de la paz aplicada a todos sus ámbitos de su vida, incluyendo la ciencia y la educación. Retomaré un poco lo de la educación porque impacta mucho que fue uno de los primeros en afirmar rotundamente que programas de alfabetización y educación básica que se proponía para países de bajos recursos, que eran las excolonias, él afirmaba que esto no era suficiente para dar la posibilidad de participar como ciudadano del mundo. Y justamente lo que ha comentado aquí previamente, cambió el paradigma con la educación para todos a lo largo de la vida. Y me gustaría mencionar, como no, su vanguardia en relación a la promoción de mujeres en el mundo científico. Como sabemos, aún estamos infrarrepresentadas en cargos de alto nivel. Mayor Zaragoza cuenta que en la España en plena transición, que esta España estaba con un poder absoluto masculino, según palabras de él. Y en este contexto, él eligió una mujer de su equipo de investigación, en aquel entonces, para liderar un gran proyecto, justamente impulsar la extensión de la prueba del talón en todos los sistemas sanitarios de España, en la Red Nacional de Salud Pública. Él cuenta que fue criticado por todos dentro del mundo científico como fuera, pero él mantuvo que ella era la persona idónea para el trabajo independientemente de su género. Era relativamente joven, como hemos comentado en aquel entonces, pero mantuvo su postura frente al pensamiento dominante de que una mujer sí que podía trabajar en el laboratorio, pero a la sombra de un liderazgo masculino. Su colaboradora justamente continuó y amplió con éxito la investigación sobre enfermedades minoritarias en España. Durante su mandato también en la UNESCO apoyó el programa de Women in Science durante todo el tiempo y más allá en todas las entrevistas en que hablaba de la posición de la mujer en la ciencia. Las contribuciones de Federico Mayor Zaragoza a la humanidad son tan vastas que podríamos estar en este homenaje toda la tarde, toda la noche. Y creo que todos aquí estamos convencidos que sin duda él ha hecho del mundo un lugar mejor. Pero también sabemos que, y por la geopolítica reciente, y que nunca podemos bajar la guardia y que él querrá que nunca bajemos la guardia. Me gustaría concluir de mi humilde aportación a este homenaje para una persona tan grande para la humanidad, diciendo que si todos poseyéramos siquiera una fracción de la humanidad de Federico, seríamos capaces de superar muchos de los desafíos que enfrenta la humanidad hoy en día. Y acabaré aquí. Muchas gracias. Muchas gracias, Denise. Estoy seguro que Federico hubiera estado encantado de que desde el Instituto de Salud Global de Barcelona se hiciera mención de su figura, cuyos ideales y cuyos valores son tan coincidentes con el de IS Global, que es un orgullo escucharte y escuchar hablar así de Federico Mayor. Muchísimas gracias. Y una cosa que también me llama la atención de Federico, además de precoz de rápido, es que no sé cuántos días después de cesar como director general de la UNESCO, empezó ya a organizar la Fundación Cultura de Paz. Creo que fue al ratito. O sea, que acababa de llegar a Madrid y ya estaba liado en otros temas. Bien,
consiguió explicitar ya de manera descarada, entre comillas, su obsesión y su convicción y su compromiso con la cultura de paz. Pues, Cristian, me gustaría conocer tu punto de vista como experto también en esta cultura. Moltes gràcies, senyor Lanaspa, Jaume, autoritats i amigues i amics. Jo crec que en Federico Mayor ens convida sobretot a reflexionar per després actuar. I per tant no puc començar aquesta reflexió sense un apunt de l'actualitat. Segons el Stockholm International Peace Research Institute, SIPRI, les xifres de despesa militar al conjunt del món, a tots els continents, no han parat de créixer en els últims anys i cada any batim un rècord, és a dir, marquem uns nous precedents. No hi havia hagut mai tanta despesa militar en el món des de la Segona Guerra Mundial com en aquests últims anys i la tendència, com sabeu, perquè és notícia habitual del debat polític del moment, és que el creixement continuarà i continuarà significativament. Per seguretat, per prevenir guerres. I tanmateix, avui tenim un nombre sense precedents de conflictes armats en el món. 59. Des de la Segona Guerra Mundial no hi havia hagut tants conflictes armats en el món. I avui tenim unes xifres de crisi humanitària de més de 100 milions de persones desplaçades i refugiades per les guerres, unes xifres que, de nou, no havíem vist des de la Segona Guerra Mundial. Aquesta és la paradoxa on ens trobem, aquesta és l'espiral on estem aparentment atrapats i de la qual Federico Mayor va ser un gran conceptualitzador i agitador per poder-nos-en escapar. Recordo molt bé la xerrada que va fer aquí al Palau Macaya ara fa un any i on feia una incidència per la desnuclearització en un context, com veiem, on totes les tendències van en direcció oposada. Als anys 30, entre la Primera i la Segona Guerra Mundial, Albert Einstein va escriure una carta a Sigmund Freud i li va preguntar, paraula més, paraula menys, si és que la humanitat estava condemnada a fer-se la guerra. Si la guerra, en altres paraules, era inevitable i era consubstancial a l'ésser humà. Si sabríem algun dia relacionar-nos i resoldre les nostres diferències sense la violència. Quan acaba la Segona Guerra Mundial, el desastre més gros que hem viscut a la història de la humanitat, els vencedors de la guerra, els militars, els polítics, no els acadèmics o els activistes, no, els militars i els polítics creen les Nacions Unides i el propòsit, la primera frase de la Carta de les Nacions Unides, nosaltres els pobles, i a Federico li agradava molt subratllar els pobles, determinats a preservar les generacions futures del flagell de la guerra. Això avui sembla quasi un llenguatge idealista. Però aquest és el llenguatge, aquest és el compromís dels estats creadors de les Nacions Unides i per això es creen les Nacions Unides. I això va inspirar tota la seva trajectòria professional en Federico Mayor. A partir d'aquí, a banda de ser un humanista, com hem destacat, una persona valenta, com hem sentit amb el vídeo, quan va descobrir que era director general va decidir que ja no demanaria permís i va tirar pel dret fent moltes actuacions, moltes d'elles visibles i reconegudes, i moltes d'elles, com requereix la feina de construcció de pau, molt més discretes i confidencials. Una persona incombustible, podríem dir-li un revolucionari, amb altres paraules i entre cometes, però simplement per demanar allò que les democràcies liberals ens hem compromès a fer. No res més que això. I reivindicar els drets humans, la democràcia i la prevenció de conflictes i de violències, avui, llastimosament, sembla, com us comentava abans, que sigui de somiatruites. En relació a cultura de pau, va ser visionari. Va poder adaptar una altra frase magnífica de la Constitució de les Nacions Unides, és quan es crea la UNESCO.
I també la primera frase de la UNESCO diu que donat que les guerres neixen en la ment de l'ésser humà, quan hem après a fer la guerra, quan tenim una cultura de guerra que explica, justifica i reprodueix la guerra, la carta, la Constitució de la UNESCO diu que és en la ment dels éssers humans on s'han de construir els baluards de la pau. I això jo crec que va impactar molt tota la trajectòria d'en Federico Mayor als anys que va ser director general de la UNESCO, entre l'any 87 i 99. I com és característic amb ell, doncs va ser una locomotora que va revolucionar, en aquest sentit, el sistema de Nacions Unides. No es va contentar només amb que la UNESCO fos promotora de la cultura de la pau, sinó que va aconseguir que l'any 2000 fos anomenat Any Internacional de la Cultura de Pau a tot el món, pel conjunt del sistema de les Nacions Unides, i els anys 2001 al 2010, Dècada Internacional per la Cultura de la Pau i la No Violència pels Infants del Món. Era, certament, al final de la Guerra Freda i els primers anys, la primera dècada, podríem dir, del segle XXI, anys d'esperança. Perquè, en el sentit de conflictes armats i processos de pau, en pocs anys el nombre de conflictes armats després de la Guerra Freda es va reduir a la meitat. I en aquella època, en aquells 20 anys dels 90 i la primera dècada del segle XXI, els conflictes armats, quan s'acabaven no per la victòria d'una part sobre l'altra, sinó amb un acord de pau. És l'època dels acords de pau de Centreamèrica, els acords de pau de Moçambic, d'Angola, de Timor-Leste, de Filipines, a tot arreu, a tot el món. Òbviament esquitxats amb episodis tràgics com el genocidi de Ruanda. Però en definitiva era una època d'esperança amb fort contrast amb el moment que estem vivint en aquests moments. A mi personalment m'ha influït moltíssim, perquè jo la meva trajectòria professional en l'àmbit de la pau, que ara té 25 anys, la començo a l'Escola de Cultura de Pau de la Universitat Autònoma de Barcelona / Càtedra UNESCO de Cultura de Pau, que Federico Mayor encarrega en Vicenç Fisas de crear. I allò esdevé el meu primer lloc professional de construcció de pau. I després de l'Escola de Cultura de Pau, una ONG internacional amb seu al Regne Unit, viure en molts altres països i molts altres conflictes armats, des de fa 6 anys dirigeixo l'Institut Català Internacional per la Pau, creat pel Parlament de Catalunya amb el mandat de fomentar la cultura de pau a la societat catalana i a nivell internacional. Fixeu-vos que cultura de pau és en tots aquests conceptes i en totes aquestes institucions, i això és llegat de Federico Mayor, que va saber entendre, quan parlàvem a la frase de la Constitució de la UNESCO, que és en la ment de l'ésser humà on hi ha la capacitat de transformació, doncs que la construcció de pau és necessàriament un projecte cultural. Perquè mentre creiem, si reprenem la carta d'Einstein a Freud, que expressava un dubte, però jo diria que si féssim una enquesta en aquesta sala, no la farem, però us deixo l'interrogant. Creieu que algun dia la humanitat serà capaç de viure sense guerres? Doncs en Federico Mayor sí. I les Nacions Unides i totes les agències es creen amb aquest propòsit. I si no ens el creiem, en la ment nostra, que és possible, difícilment arribarà. I per això aquest poder de que, a banda de totes les inversions que puguem fer en construcció de pau, en diàleg, en mediació, en reducció d'armament, etc., si no és culturalment que ens creiem i aprenem a viure i a normalitzar la relació sense violència, doncs difícilment hi podrem arribar. Federico Mayor és un català universal, com ha comentat en Joan Manel, però és que de catalans universals promotors de pau en tenim uns quants. Tenim en Pau Casals, un altre referent també en el marc de les Nacions Unides. Tenim actualment encara en Jordi Savall, ambaixador de la pau
arreu on va i a través de la seva obra artística. I a Catalunya, una llarga llista d'homes i dones que al llarg dels anys, a vegades amb noms i cognoms, i molt sovint de forma anònima, han sigut i encara són referents de construcció de pau. I aquí recordo la frase de George Bush fill amb la guerra d'Iraq, quan va dir la política, paraula més, paraula menys, la política exterior dels Estats Units no vindrà definida pel nombre de persones que es manifesten pels carrers de Barcelona. Doncs potser no influiria en la política del tot, però prou com perquè hi parés atenció i, per tant, cités Barcelona en una declaració seves. Acabo també convidant a la reflexió, als deures que potser ens deixaria en Federico. Mirem-nos la nostra pròpia societat també. En Federico va influir la creació de, o si més no, el llenguatge de la llei catalana de foment de la pau. Sí, Catalunya té una llei de foment de la pau de l'any 2003, fa més de 20 anys. Hi ha molts pocs parlaments en el món i no sé si potser el català va ser el primer que van acordar per unanimitat una llei de foment de la pau. I tenia una virtut, que no només es referia a pau en contextos de conflicte armat, sinó a la nostra pròpia societat. Amb el sentit de la cultura pau de Federico Mayor, que parlava també d'educació, de no discriminació, d'igualtat, d'accés a l'educació i moltes altres coses. Però, per tant, quan parlem de cultura del pau no estem parlant només en aquests moments de Síria o de Gaza o d'Israel o de Sudan. I a casa nostra què? Què tal? Com anem nosaltres de cultura de pau a la nostra societat? Clar, aquí no ens matem per pensar de forma diferent, però a vegades sí que ens tensionem fins a punts on arribem o hem arribat a dir i pensar coses entre nosaltres que pocs anys abans potser no ens haguéssim imaginat mai. És a dir, quan hem arribat a tenir un conflicte polític de molt alta intensitat, francament, la discrepància no sempre l'hem sabut portar de manera constructiva. I amb tot, en el moment de màxima polarització política i social que hem tingut a Catalunya en els últims anys, en aquella mateixa dinàmica que podríem dir va tenir algunes derivades poc constructives, també com a societat fèiem coses de les quals ens en podem enorgullir, perquè també trèiem desenes de milers de persones als carrers per demanar que volíem acollir persones refugiades. Manifestació més gran vista a Europa es feia a Barcelona l'any 2017. I l'any 2018, davant dels atemptats de les Rambles o de Cambrils, en comptes que en aquell moment, com a mínim, sorgís una onada islamòfoba i amb altres termes, la gent va sortir al carrer de forma massiva, bàsicament, en solidaritat amb les víctimes i per protestar contra la violència, però no per criminalitzar la població catalana d'origen magrebí o de fe islàmica. I això són valors espectaculars que tenim a la nostra societat, paradoxalment alhora que estàvem tensionats per una altra banda. I això ens porta a una pregunta, aquesta pregunta que us feia al principi té difícil resposta. Com avaluem el nivell de cultura de pau en una societat? Quins són els indicadors? No es poden quantificar, però hem de fer l'esforç. Hem de fer l'esforç i aquí assumim la responsabilitat com a Institut de la Pau, perquè el mandat, com us deia, que ens dona el Parlament és fomentar la cultura de pau a la societat catalana. Ara, hem d'avaluar i com ho estem fent de bé i què més podem fer. I això necessitem fer-ho amb la participació de tothom. Estem treballant amb la idea de crear un observatori de cultura de pau que necessita la complicitat social, institucional, acadèmica i cultural del país i estem contribuint, i segur que el conseller ara ho esmentarà també, a desenvolupar una política pública de pau a Catalunya amb un procés participatiu perquè Catalunya definitivament pugui continuar amb aquesta línia de contribuir a la cultura de pau no només a la societat catalana sinó a nivell internacional i tot aquest esforç i tot aquest ecosistema d'iniciatives i tot aquest consens
polític es manté, malgrat tot, a dia d'avui, amb el foment de la cultura pau, crec que és un llegat del Federico Mayor. Moltes gràcies, Cristian. Hem vist que, a més de la vehemència, hi ha un pòsit d'esperança en l'actitud d'en Cristian quan parlava de com veiem les coses en aquesta societat. I ens ha recordat alguna que obsessionava amb en Federico i l'indignava profundament, que és la despesa, el malbaratament de la humanitat amb armament. Era un dels temes que realment el guitejava profundament. Bé, ara passem a una altra fase de l'homenatge, que és recordar un aspecte de la personalitat de Federico Mayor menys coneguda, però que ens feia molta il·lusió també evocar, i fent-se càrrec d'aquesta comesa en Carlos Jiménez, director del Instituto Universitario Demos Paz, de la Universitat Autònoma de Madrid, i que ha estat col·laborador proper del Federico Mayor tots aquests darrers anys. Si us plau, Carlos, tienes al faristol, el atril a tu disposición. Bueno, he de decir que Carlos, entre otras cosas, es uno de mis maestros. O sea, escucharle con atención porque vale la pena. Es maestro en temas de interculturalidad, especialmente. Moltes gràcies per la presentació. Bona tarda a tothom, familiares del querido Federico, autoridades, es un honor, y amigos y amigas. Agradezco mucho a Jaume Lanaspa, disculpen que mi catalán ya se acabó ahí, pero le agradezco mucho esta invitación. No podía faltar, tenía viajes aquí, viajes allá y quería estar por puro cariño a Federico y por la inmensa suerte, privilegio, honor que he tenido en la vida. Le venía siguiendo, le venía leyendo los temas de paz, como antropólogo, los temas de violencia, etc. Pero Federico, de las últimas instituciones que creó, fue el Instituto de Derechos Humanos, Democracia, Cultura de Paz y No Violencia, todo junto, no violencia, de la Universidad Autónoma de Madrid. Entonces, él como presidente y los rectores como copresidentes, pues iniciaron esta andadura y aquí en Barcelona me dijo un día, le voy a proponer a usted, tiene que dirigir esto, tiene que dirigir. Federico, llevo 40 años, estoy agotado, hemos hecho muchas cosas, yo quiero descansar. Tiene que hacerlo, todos le apoyamos. Entonces he tenido, ¿verdad, Federico, el placer de semana tras semana, día tras día, tantos días, de vivir con él muy cerca y de, efectivamente, decirme, usted dirija. Sí, usted no caiga en la democratitis, no caiga en la unanimidad. Mire, yo en la UNESCO, entonces verdaderamente me ha influido muchísimo. Creo que hay legado potente que se va a ir viendo y lo que me ha pedido Jaume es, vamos a ver ahora no al Federico servidor público, internacional, nacional, militante de la paz, científico, promotor de la educación, vamos a ver al Federico poeta. Un grandísimo poeta. Solo me he traído, me regaló todos, pero me he traído la antología, Federico. Aquí hay cientos y cientos de poemas desde el año 54. Entonces, en el 54, un niñito, un joven de 20 años, dice cosas como, si luego de nacer solo muriera, si creyera que mi amor termina con mis días, asumiría solo este tormento. Yo no daría hijos a la tierra, dividiendo cruel mi sufrimiento. Es decir, es un vitalista absoluto, con 20 años, va a tener mucha familia, muchos hijos, nietos, nietas, y nos va a decir ya desde el principio, con 20 años, una sensibilidad social muy especial. En un poema que de entonces, tú no lo sabes, dice: conozco el barro de tu suburbio, tu vida dura,
tu hambre, tu protesta. Hay ya en tu padre un sentimiento social muy joven. Bueno, ¿qué selecciono de los poemas en este hombre? Digo, Dios mío, son unos minutos nada más. ¿Qué criterio? He leído los que le dedica a los hijos, a Cheles, a su esposa, a sus nietos. Me han encantado en los que no duda, sino que está un poco desesperado, ve que no se avanza. Pero les he señalado solo los que tienen que ver con las cosas que se van diciendo y su pensamiento profundo. Uno de ellos es Delito de silencio. Está el libro lleno de no miren para otro lado, no nos podemos callar, la voz, la palabra, absolutamente son decenas y decenas de poemas. Y este dice así. Delito de silencio. Tenemos que convertirnos en la voz de la gente silenciada. Pedirles qué quieren que digamos en su nombre. Ser la voz que denuncie, que proclame que el hombre no está en venta, que no forma parte del mercado. Ser la voz que llegue fuerte y alto a todos los rincones de la tierra, que nadie que sepa hablar siga callado, que todos los que puedan se unan a este grito. Como este poema hay muchos. Y un énfasis, porque Federico tenía, no sé si estás de acuerdo, pero 14, 20 ideas que de una manera o de otra constantemente iba, es como en espiral, es un sabio en espiral. Poco, pero iba incorporando todo lo que se le contaba con unas convicciones profundas. Otra de esas convicciones es la memoria, es lo que se ha dicho de la concepción del tiempo. Él tiene una concepción del tiempo impresionante y todo se quintaesencia en este deber de memoria. Federico, recuerdos del porvenir, amaba el pasado, pero para hacer el futuro. Una y otra vez insistía. Y fíjense, deber de memoria. Deber de memoria, Federico, fue uno de los artífices de la Declaración Universal de Deberes del Hombre, que está esperando en Naciones Unidas, deberes de las personas, para ser proclamada. Él movió desde la Declaración de Valencia, deber de memoria, cuando todo clama olvido, cuando el viento se detiene en los oídos y el apremio del presente nubla los ojos y la mente, cuando la prisa de cada instante que vivimos nos induce a intentar evadirnos del recuerdo. Deber de memoria para no transitar más por donde no debimos, por donde no debemos. Deber de memoria para tener presentes a quienes dieron su vida por la libertad y la paz que hoy disfrutamos sin darnos cuenta siquiera. Es un compromiso constante, ¿no? Y ya al final vamos acabando con un poco uno que marca mucho sus convicciones, como un credo de Federico, está escrito ya hace poco, 5 o 6 años, se llama Todos los seres humanos y dice: todos los seres humanos iguales en dignidad. Artículo 1 de la Carta de Derechos Humanos. Todos los seres humanos iguales en dignidad. Esta es mi ley, mi brújula. Esta es mi referencia permanente y mi creencia. Cada persona única en cada momento de su vida, capaz de pensar, de actuar libremente, de imaginar, de anticiparse, de crear. Esta facultad distintiva, inverosímil, confiere la condición de humano. En la desmesura creativa de cada ser radica la esperanza. Aquí se hallan el misterio y el milagro. Solo Él sabe que sabe. Solo Él, consciente desde el amanecer hasta el ocaso. Unamos las voces y las manos. Vayamos juntos, todos distintos, todos iguales. Sí, este es el horizonte luminoso.
sabe perfectamente de su familia. La palabra creatividad en Federico es especialísimo. Trabajó las capacidades humanas, que es lo específico de los humanos, lo que nos distinguía de los humanos. Y él era la creatividad es facultad distintiva. Es decir, al final, con dos palabras, lo humano, la creatividad. Es una esperanza, una fe en los humanos. Y finalmente, si me permiten, hay uno último ya, que es cuando el desánimo. Este sí se lo quiero leer porque hay bastantes que son sigamos, persistamos, no nos rindamos. Hay mucho llamado de Federico a eso. También todo esto es de una actualidad tan grande y se llama Comprendo. Él siempre pone citas de Pedro Salinas, de MSC. Ve uno el libro en Yamoussoukro, en Bangladesh, se lo dedica a Gorbachov, a Mandela. Uno dice, Dios mío, qué vida, ¿no? Pues este dice, comprendo tu cansancio y desaliento. Sembraste sin cesar, anduviste a contraviento desde el amanecer de tantos días. Y sin embargo, todo sigue lejos, todo sigue árido y yermo. Voces internas que tientan detenerte. Pero tú sabes bien que imposibles hoy serán posibles mañana. Si no cesamos, si seguimos, y seguimos muchos, y no solo unos cuantos, que para inventar el futuro es preciso no rendirse nunca, volver y volver a intentarlo, hasta que la semilla se convierta en fruto. Era cierto, no hay nada imposible. Aúpate, porque el amanecer aguarda y espera. Es una maravilla. Y ya... Gracias, Federico. Federico, el último que nos vas a dar ya se ha dicho, voy a cerrar la sesión porque se ha mencionado solo una frase por la directora de UNESCO y hay que leerlo porque es el mensaje. Lo volvemos a repetir, lean mucho esto porque es su legado, su petición. Cuando mi voz se apague, alzad la vuestra. Si me queréis, no desfallezcáis ni un solo instante. No perdáis el tiempo en homenajes. Defended las causas que han dado vida a mi existencia. Que vuestro grito sea un gran clamor popular en favor de todos los moradores de la tierra. Mi legado es la palabra. Es lo único que os doy. Es lo único que os pido. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a Carlos, que nos ha hecho revivir a Federico. En algún momento teníamos la impresión de tenerlo presente y de escucharlo casi en primera persona. Muchísimas gracias. Y estamos llegando al final de este homenaje y le pediría al honorable conseller de la Unión Europea y Acció Exterior de la Generalitat de Catalunya que, por favor, proceda a la clausura del acto. Y muchas gracias. Bona nit a tothom. Senyora, Federico, president, autoritats, amigues i amics, em perdonaran si potser repetiré algunes de les coses que s'han dit, però em sembla que avui també és important que en aquest homenatge se senti la veu, el missatge, el reconeixement del govern de Catalunya, del govern de la Generalitat. Moltes gràcies, en primer lloc, per descomptat, als organitzadors d'aquest acte d'homenatge a una persona de referència, com era i com és i com serà Federico Mayor Zaragoza. Ho hem sentit, defensor incansable de l'educació, de la cultura, de la ciència, com a eines imprescindibles i alhora poderoses per a construir la pau. Gràcies als qui heu intervingut, especialment al seu fill, Federico, als ponents, pels records, per les lliçons apreses al seu costat, l'anàlisi sobre les seves contribucions i per la reflexió sobre
la vigència de les seves idees. Federico Mayor Zaragoza ens ha regalat, i dic bé, regalat, els fruits d'una trajectòria llarga, intensa, vivida sempre amb fidelitat, viscuda sempre amb fidelitat amb les seves conviccions i amb la curiositat amb què mirava el món amb aquells ulls blaus, clars, nítids, que feien bona aquella expressió castellana que diu que los ojos son el espejo del alma. Jo vaig tenir la sort de conèixer una mica el Federico Mayor dels anys 80. Jo era un estudiant intentant obrir-me camí. Ell era ministre, ja havia estat rector de la universitat, era catedràtic de bioquímica, funcionari internacional i moltes coses més. Però això no va impedir que durant uns pocs anys em permetés compartir algunes aventures i alguns projectes en el camp del compromís social, polític i cultural. Algú va dir en l'acte d'homenatge organitzat fa uns dies per la gent de Talentum, a l'Institut d'Estudis Catalans, que quan eres amb ell et feia sentir que li interessava qui eres, que li interessava el que feies i que li interessava el que pensaves. Avui hem sentit també una cosa similar. I aquest és exactament el record que jo tinc, el d'una persona que t'obria espais, que t'ajudava a confiar en tu mateix, en les teves potencialitats. Sent encara ministre d'Educació en aquell moment, recordo que li vaig demanar que visités l'escola en la qual jo havia cursat tots els meus estudis fins feia molt poc, als Salesians d'Horta, d'un barri de Barcelona, i al cap de molt pocs dies ho va fer. Probablement no per interès personal, sinó simplement perquè sabia que això tindria un significat important per mi, per una banda, però sobretot i també per l'escola. I el que més m'impressionava d'aquell Federico Mayor eren la seva modernitat i la seva experiència internacional, en una època en què ni una cosa ni l'altra eren massa freqüents a casa nostra. Havia viatjat per tot arreu, s'havia familiaritzat amb tot tipus de cultures, tenia la confiança de dirigents de desenes de països en vies de desenvolupament, promovia el diàleg interreligiós i aquest concepte de pau absolutament actual, que avui podríem qualificar, si m'ho permeteu, de pacifisme realista. Federico era un apassionat del que feia, i feia moltes coses, sempre orientades al bé comú, des de les seves investigacions científiques, buscant el remei per determinades malalties metabòliques, fins als anys de servei públic durant la transició democràtica, sempre mogut per un mateix fil conductor, la causa de la dignitat humana. Sens dubte, els anys de director general adjunt i més tard els 12 anys al capdavant de la UNESCO li van donar la possibilitat d'observar en primera línia la diversitat i la complexitat del món i d'influir-hi. Era un ferm defensor de la cooperació científica i aviat va entendre que a la UNESCO li calia fer un pas endavant. La va dotar d'un innovador programa de cultura de pau que va propiciar l'educació en drets humans, la prevenció de conflictes i la defensa de la diversitat cultural. De fet, va salvar la UNESCO, va fer reviure la UNESCO en un moment en què Estats Units i el Regne Unit havien abandonat l'organització i, per tant, deixaven de finançar-la. La va reformar, la va obrir a les prioritats del canvi de segle. I dit en paraules de Gabriel García Márquez, justament en l'article que s'ha citat del seu Liber Amicorum, quan el va conèixer en un dinar d'amics comuns, diu: «Acababa de tomar posesión de su cargo cuando nadie apostaba un centavo por la supervivencia de la UNESCO». I afegeix: «Si Federico Mayor no existiera, habría que inventarlo para director general de la UNESCO. Y si la UNESCO no existiera, Federico trataria d'inventar-la». I en Federico Mayor sabia que no hi ha altra via que la pau, entesa com a cultura de pau, com a procés constant de construcció, respecte i cooperació entre els pobles, que només el foment de la pau, el diàleg i el multilateralisme poden construir un present i un futur compartit, just i de progrés. I menciono el multilateralisme no per casualitat en aquest moment, un espai on tothom tingui veu, però que ningú tingui vet, un espai de diàleg on assolir pactes gràcies a la paraula,
verbum, ara que veiem com s'ataquen aquest multilateralisme i les regles bàsiques del dret internacional des dels nivells més alts de la primera potència mundial. Per tant, avui la seva visió és més actual i necessària que mai. En aquest moment ple de desafiaments inesperats, en què veiem que el segle XXI no és com el vàrem imaginar, quan els reptes globals es multipliquen amb la inestabilitat política, la crisi climàtica, la inseguretat, les amenaces als drets humans, la desinformació orquestrada, aquest ordre mundial basat en el dret internacional, el multilateralisme i els grans acords entre estats és més imprescindible que mai. L'afabliment del multilateralisme debilita directament la democràcia. Saltar-se les normes bàsiques del concert internacional ataca la línia de flotació de les nostres societats i posa en perill el progrés i el benestar aconseguits durant els últims 70 anys. En aquest context, constructors de pau i de ponts de la dimensió de Mayor Zaragoza s'erigeixen en models als quals aferrar-nos, en especial quan hem de definir les línies d'acció que han de guiar-nos en els propers anys. Avui, per tant, recordem i retem homenatge a una veu única, un mediador brillant que apostava per l'entesa i l'escolta activa, sense prejudicis, amb determinació, amb un compromís ferm que ha tingut ressò en institucions i persones d'arreu. Un pensador i un activista, capaç d'actualitzar-se dia rere dia i a qui l'edat, i coincideixo amb el que deia en Jaume Lanaspa, a qui l'edat no el va fer ni més conservador ni més acomodatici. Potser al contrari, més disposat a dir exactament allò que de veritat pensava. En el Liber Amicorum que se li va oferir quan va tancar la seva etapa de director general de la UNESCO, Jacques Lang, l'antic ministre francès de Cultura, va deixar escrit que tot homenatge s'enfronta a una dificultat. L'excés de paraules corre el risc d'ofegar l'essencial. I per evitar aquest perill, ell mateix resumeix en 3 paraules el que considera són els 3 punts forts de la personalitat d'en Federico. Courage, vision et prévision. Courage, vision et prévision. Voldria potser citar també una anècdota molt personal d'en Federico que explica també el tipus de persona que era. Suposo que és una anècdota que alguns de vosaltres també en algun moment li veu escoltar. En Federico va ser convidat un dia a donar una conferència en una capital del nord d'Europa, crec que era Estocolm. Va desplaçar-se des de Madrid per donar aquesta conferència i va arribar a la porta del lloc on havia de tenir lloc i es va trobar l'organitzador completament esverat. I li va preguntar què passa, quin problema hi ha, i l'organitzador en mitja veu li va dir només ha vingut una persona, només l'escoltarà una persona, però no es preocupi, li direm que vostè no ha pogut arribar, que hi ha hagut un retard amb l'avió, que anul·lem i així vostè té la tarda lliure. I en Federico li va dir, no, si hi ha una persona, jo donaré la conferència per aquesta persona. I va donar la conferència amb un problema afegit, i és que al cap de 10 minuts aquesta persona se'n va dormir. I, per tant, en Federico es va trobar donant la conferència davant d'una persona que dormia. I què va fer? Va continuar fins al final. I saben per què? Per no despertar-lo. I acabo, ja hem vist que de Mayor Zaragoza també admirem la seva vessant de poeta, d'assagista, en absolut desconnectada del seu ideari i de les seves preocupacions. Al contrari, tots i cadascun dels seus poemes ens envien un missatge coherent amb la seva manera de pensar. I acabo llegint un poema no per res, sinó pura i simplement perquè penso que d'aquesta forma acabem aquest acte amb ell, amb la seva veu, i no amb la meva, amb el seu missatge, i no amb el missatge d'un simple conseller de la Generalitat. Es diu Me voy a otras orillas, i de fet està escrit en un moment que canvia de ciutat i de país, però que jo crec que té tot el sentit en aquest moment. I diu, he sido ribera ya de tanta agua turbia y agua dulce, torrente, río, mar, amargo y feliz contacto con la vida misma.
fluir incesante. Me voy a otras orillas, anhelo el aire nuevo, pero siento dejar esta ribera viendo cómo sigue imperturbable su curso el agua, fría y cálida, que tantos días míos se ha llevado, donde tantas lecciones he aprendido. Bona nit i moltes gràcies. Moltes gràcies i bona nit a tothom.